Hola, me presento Isabel Martínez, terapeuta energética, transgeneracional y consteladora familiar. Te comparto una nueva entrega, esta vez para descubrir tu proyecto sentido gestacional y familiar. ¿Para qué eliges de nuevo a tu familia? Porque reconocer que todos heredamos el proyecto sentido gestacional nos hace estar más atentos a esos acontecimientos que nos suceden en la vida y por supuesto tienen que ver con un pasado familiar. Para ello te explicaré un poquito qué es el proyecto sentido, eh, esas características que lo conforman, destacables para que lo puedas identificar más fácilmente, esas propiedades que tienen que ver también con esas situaciones ancestrales de tus padres, abuelos, y cómo puede manifestarse en tu vida el proyecto sentido, sobre todo, ¿verdad? Para poder tener esas pautas a través también de aclararte las diferentes etapas que lo conforman. Un poquito de información para esos aspectos se puedan reconocer en ti con mayor facilidad. Los diferentes tipos y cómo reconocerlos a través de consejos, que me encanta dar consejos para que puedas tomar tus propias decisiones conscientes y así poder ser el motor e el impulsor de tu propia vida. Y empezamos para aclararnos y entendernos por qué todos heredamos ese proyecto sentido gestacional. Porque en mayor o menor medida todos hemos sido creados y deseados bajo unas necesidades, unas expectativas familiares, a veces envueltas, a veces impuestas por la sociedad, que por supuesto tienen y están entrelazadas con nuestra misión de vida y de la de nuestros padres, porque formamos parte de una conciencia colectiva donde giramos en torno a grupos familiares en constante evolución, porque todos hemos venido a evolucionar y hacerlo mejor que la anterior generación. Por ello interconectamos la familia, nos interconexiona con nuestra propia esencia, con la de nuestros hermanos, tíos, familia y por supuesto todo lo que nos hace participar de la sociedad y todo lo que está formando parte de nuestro día a día. Claro que lo que nos sucede tiene que ver con eventos que se dieron o conflictos que no se pudieron resolucionar en nuestro clan y en el pasado de nuestros ancestros. Y todo esto para pertenecer es una de las claves. Conformamos las familias para pertenecer y esa transmisión primaria para hacer justicia o balance de eso que hay que ordenar, aquello que no se pudo terminar, para nosotros, con una nueva información y más preparados, podamos darle visión y solucionarlo. Por ello tendemos a repetir esas situaciones que ya se dieron en la familia, llámense situaciones trágicas, difíciles, accidentes, enfermedades también las hereditarias, y esas situaciones precarias de financiamiento o deudas, robos, traiciones, esas herencias complejas que vamos reconociendo que están a nuestro lado, ¿no? Esa generación tras generación repite esas decepciones amorosas, separaciones, divorcios, abandonos, engaños y la manera que tenemos de ver la vida y la realidad. Y hay un punto muy importante, porque ahí está el código. Lo más importante es que todo eso lo vamos conformando en la infancia. Si ves alguno de los anteriores capítulos que he compartido, vas a ver todas esas implicaciones, la manera de nacer
la manera de llegar a la vida, la manera que elegimos a nuestros padres, todo eso nos va a conformar esa historia pasada que nos unifica con la presente. Porque ningún país, ningún pueblo, ni ninguna familia está libre de ello. Porque esta interconexión la vemos en los minerales, en las plantas, en todo lo que nos rodea. También en nuestros animales, nuestros animalitos, nuestros amigos de compañía, fieles y amorosos. También ellos deciden estar a nuestro lado para fomentar y hacer el cambio. ¿Y qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido son patrones que quedan instaurados en el inconsciente familiar y se repiten por diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida y que ya se repitieron anteriormente a lo largo de la vida de nuestros ancestros. Las características destacables. Aquí está la intención que nuestros padres han puesto en nosotros cuando fuimos gestados, fuimos fecundados. Aquí lo paso por encima porque ya hay otros artículos que puedes leer en mi blog en el cual vas a ver por detalle, mínimo detalle, todo lo que tiene que ver el embarazo y todo lo que condicionó el acompañamiento que se dio familiar y social en torno al embarazo. Ese estado emocional de la madre, como ella siente ser madre, cuando reacciona ante la noticia que sabe que va a ser mamá, a la par que su pareja, y cómo son las madres del clan. ¿Fueron realmente apoyadas, sostenidas por sus parejas? ¿O fueron madres solteras? ¿O cómo fue la relación con su propia madre y su madre con su madre, que sería nuestra abuela, nuestra bisabuela? ¿Y qué lugar ocupaba el matriarcado? ¿Quién gobernaba realmente en casa? ¿Qué valor se le daba a la mujer, a la figura de la mujer en el hogar y en el entorno? A veces acontecimientos inesperados como una guerra, se quema la casa, hay una pérdida laboral, diferentes sucesos trágicos o muertes jóvenes, tal vez de un hermano anterior o la abuela fallece, o incluso el fallecer la propia madre en el parto. Todos estos conformantes nos vuelven a llevar al pasado y a recordar que ya alguien anterior a esto lo vivió y lo sufrió. Al no sanarlo y al no procesarlo, alguien decide volver a repetirlo para esta vez aprender, liberar, transformar y ya nadie más, ningún descendiente más tendrá que volver a repetir estos patrones. La forma de nacer y cómo se desarrolló el parto, los secretos de los padres, lo oculto entre ellos, digamos esos sentimientos, esas debilidades que los padres tal vez no compartan. Quizás que papá aún sigue enamorado de su primera novia, con la cual no pudo casarse, o que mamá, por intereses económicos o obligada ante ellos, ha tenido que sucumbir y esposarse con un señor que no amaba. De nuevo, la influencia del transgeneracional, esa sombra de lo no superado, porque tal vez lo que necesitamos es reconocer a los excluidos, a esos que quizás hayan hecho daño de alguna manera a la familia y estén mal vistos, por ello fueron expulsados y provocando un sufrimiento o un abandono, tal vez por vergüenza o por eso que hayan hecho y que está fuera de la norma, lo que no está bien visto. Quizás esas promesas, esas lealtades conscientes o inconscientes que nuestro árbol familiar necesita colocar y posicionar. Ese sueño que quizás alguno de nuestros progenitores no llegó a lograr, o repetir algún proceso
inacabado de alguno de nuestros ancestros. Todo esto, como vuelvo a repetir, para ser sanado, para ser liberado y para poder darle esa evolución que necesita nuestro árbol familiar y de la cual nosotros hemos decidido estar al proceso y a esa transformación. Las propiedades del proyecto sentido forman parte de esas lealtades inconscientes. Esa lealtad que puede ser hacia un padre idealizado, porque quizás no lo hemos podido conocer, porque la situación que haya sucedido con nuestra madre, o porque tenía otra pareja, o porque se fue y no volvió, o que tal vez falleció. Y ahí podemos tener una lealtad a idealizarlo o a soñar como niños, porque todo esto lo vamos marcando en la edad infante, los 18 meses antes del embarazo, todo lo que se da en el embarazo y después en los 3 años de vida consecutivos que son vitales para ir creando ese campo y ese caldo de cultivo emocional que iremos a través de navegar por esa sombra del familiar, del inconsciente familiar, será esa manera de que nosotros podamos aprender a través de las heridas que nos estemos marcando. Por eso las relaciones que se dan, con quien nos relacionamos, nuestros primeros amigos, nuestras primeras parejas o nuestra pareja y todo lo que nos sucede a nivel laboral, profesional, afectivo. Pero volvemos a esas propiedades, esas lealtades que nos vuelven a dar esas pautas o esos patrones de actuación y de alimentación que formarían esas lealtades inconscientes. Hablaba del ideal del padre, la lealtad quizás a un hermano mayor, porque cuando los padres trabajan, los padres piden a ese hermano mayor ese compromiso de cuidado y protección. A veces esa lealtad hacia ciertos conflictos para poder interceder en esas incomodidades que se dan y esas diferenciaciones que se dan entre la pareja. Y a veces el niño tenga que elegir si papá es el mejor o mamá es la mejor, o decide mantenerse al margen y dejarlos a ellos como adultos que solucionen sus cuestiones, pero muchas veces sin darnos cuenta nos colocamos de pareja de papá o de mamá porque vemos que papá o mamá, el opuesto, no está dándole ese apoyo y niños como ese niño amor inocente, ese amor ciego, lo hacemos en su lugar. Esa lealtad a esos valores familiares, llámense tradiciones, costumbres, esos propios valores y deseos nuestros se quedan en un segundo plano para darle cabida a esas lealtades familiares y nuestras verdades ocultas se quedan en un segundo plano. Eso nos daremos cuenta cuando seamos más mayores, porque de niños la lealtad invisible es muy potente. O la lealtad a esos roles familiares que consideramos los correctos, como esa necesidad de inconsciente de aparcar nuestras propias ideales, nuestras propias creencias por las de ellos, porque lo que prepondera aquí es el pertenecer, el ocupar, el que nos vean y, y que nos den todo eso que el niño, por supuesto, necesita. ¿Y cómo se puede manifestar el proyecto sentido? A través de esas creencias arraigadas o esos mandatos o esas fidelidades invisibles e inconscientes pueden manifestarse en patrones de comportamiento determinados, por lo cual vamos a decidir volver a repetir la manera de educar a nuestros hijos. Quizás
repitiendo una profesión, quizás ser abogado como lo ha sido el abuelo y el padre, quizás las religiones, por supuesto, ¿no? Creer de la misma manera esa tradición que repetimos, la manera de ver el dinero, la manera de ver la enfermedad. Por ello acontecen las enfermedades hereditarias y nuestro corazón pulsa con el sentir de esa alma familiar. Por eso esos roles implícitos modifican la manera de vernos a nosotros mismos y a los demás, porque formamos parte de esa conexión con la cual estamos siempre interconectados. También hay relaciones interpersonales, esos patrones aprendidos en la infancia que nos pueden modificar la manera de ver a nuestros amigos, la pareja, los compañeros, y por eso necesitamos pasar por ahí, por esos procesos de aprendizaje, justo por eso, porque repetimos la manera de verlo de nuestros ancestros. Y si no, nos sentimos culpables si decidimos ser la oveja negra, hacerlo diferente, oponernos al deseo familiar. Nos surge una pena enorme porque hay un sentimiento de culpa de ir en contra de nuestros padres y hay un peso enorme que como adultos seguimos arrastrando. Yo lo veo muchas veces cuando hacemos una constelación familiar, una lectura del árbol familiar, aparece esa necesidad de proteger, cuidar y de sentir que mamá me quiere, mamá me acepta, mamá me respeta tal y como soy. Por eso a veces repetimos patrones negativos y volvemos a, a tener que experimentar a través de familias disfuncionales, abusos emocionales, negligencias, porque quizás la madre no está ocupando su lugar, no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Y esos destinos trágicos podemos repetirlos por esa fidelidad o para que algún miembro de la familia, lo que decía antes, vuelva a casa, volver a incluir el excluido, volver a ver a esa persona que quizás no se le dio su lugar, no se le hizo el duelo, no se le dio su honra. Y esas repeticiones también pueden traernos a esas herencias conflictivas, deudas, a llegar muy difícil a fin de mes, poder trabajar, pero que el dinero no se asiente en la cartera ni en el banco y con ello también que se provoquen deudas. Esa autoimagen, esa autoestima que tenemos de nosotros mismos, porque nuestros padres y sobre todo nuestra madre, porque hay un vínculo mucho mayor, nos influyen a lo largo de la vida y de la manera que nos vemos a nosotros mismos y vemos a todo lo que nos rodea. Más allá de lo que nos hayan dado en la infancia, lo recordamos siempre y lo reducimos, porque esa reducción amplía nuestra confianza, nuestro autorrespeto, nuestra valoración y nuestra validación. Porque esos sucesos que acontecieron en la vida de nuestros padres antes de nosotros nacer, esos 3 primeros años con los cuales nosotros nos conformamos, la calidad relacional de nuestros padres, son situaciones que se van sumando a todos esos acontecimientos que nuestra familia o las familias que nos rodean, con sus dones, con sus talentos, con su fuerza, y esas situaciones complejas o no tanto, hayan sido difíciles o no, nos conforman, nos dan esas cualidades, esa manera de cómo nos vamos a esforzar en la vida. Y las etapas de este proyecto sentido las conformamos en esa aceptación a todo como va a ser. Y son esos 18 meses antes de fecundarnos. Esa
esa primera etapa nace la aceptación a la vida. ¿Cómo yo decido, con qué fuerza yo decido nacer en la vida y decirle sí a la vida? Y son 18 meses antes de gestarnos. Esto es muy importante. La segunda etapa pueden ser esos 9 meses de gestación, en los cuales se conforma nuestra personalidad y nuestra autoestima, y recordar todo lo que mamá, papá están sintiendo y cómo lo están viviendo. Eso, lo que mamá valora, si la cuidan, si la aman, si la respetan, esa autoestima de mamá propiamente, esas emociones que experimenta, si las comparte o las guarda, y qué situaciones acontecen en la familia. El momento del parto nos codifica la independencia. Y lo que decía antes, 18 meses antes, decido nacer y cómo nacer, cómo me voy a arraigar a la vida. Y la valentía que yo le pongo al parto y a la manera de nacer me influye en todo lo demás. Y por supuesto, esa tercera etapa que os comentaba antes son esos 3 primeros años. Ahí estarán dándose los roles de papá, de mamá, y como mamá combina también el rol de esposa, el de pareja, tal vez el de viuda, el de hija, quizás el de empresaria, porque mamá es algo más que mamá. Y la relación de nuestros padres, esa estabilidad, también nos dará mayor estabilidad y mayor credibilidad para tomar la vida con una mayor disposición. Los aspectos que conforman el proyecto sentido, vuelvo con la calidad de relación de nuestros padres. Ahí aparece también un pasado de nuestros padres, el estado civil, si vienen de una separación, si son viudos, si son solteros, si son modificados o influenciados por sus clanes, esa libertad de decisión de querer ser pareja, qué relación comparte, cuánto ha durado esa relación antes de la gestación, la comunicación que hay entre ellos y qué profundidad hay en esa comunicación, si comparten los mismos gustos, los valores, los hábitos y esas creencias que me van a conformar a mí o a esa persona, esa nueva vida. Y la condición familiar, porque si hay niños anteriores, si hubo abortos anteriores, si hay niños que vienen de allá de otras parejas, si mamá se vio la necesidad de abortar o decidió hacerlo por su libertad propia, la situación económica, si papá se queda en el paro o justo pierde su trabajo o se quema la casa, situaciones mucho más complicadas, el ambiente social. Recordemos que nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, llegan de hambrunas, de tradiciones más limitantes, llegan de guerras y los conflictos sociales eran más profundos. Todo eso está en el inconsciente de nuestros padres y nosotros lo heredamos de manera, por supuesto, muy inconsciente. Hacernos cargo de ello, hacernos eco de ello, nos facilita la manera de ver la realidad y de valorar lo que tenemos. Las enfermedades de nuestros padres, porque también nuestros padres pueden haber estado enfermos, o si tienen comportamientos muy ligeros, adicciones y pérdidas dolorosas del clan. Y si mamá acaba de perder a su propia madre o acabamos de perder a un hermanito, por eso a veces aparece el síndrome del yaciente, que es volver a repetir la vida de un hermano anterior, es sentirse
que la vida no avanza o cuando hay algo que estoy a punto de lograr, algo me lo evita, algo se me interconecta en el camino y algo me lo limita. Son como vivir dos vidas o estar en dos personajes distintos. Ese síndrome del yaciente lo vemos mucho cuando fallece un hermanito o un familiar muy cercano antes de fecundarse el siguiente bebé o esa persona que llega a consulta o esos hermanos que comparten esas situaciones tan trágicas familiares. Y por supuesto las expectativas que tenían nuestros padres sobre ellos y que inconscientemente proyectan en nosotros. Ya que yo no lo logré, voy a desear que mi hijo sea arquitecto o estudie o haga esa carrera que yo no he podido hacer o no he tenido el valor de terminar. Y voy a desear que mi hijo sea astrólogo porque es lo que más me gusta a mí. Y yo he tenido que ser albañil porque había que alimentar la familia o estaba mal visto. Nos decía Anne Ancelin Schutzenberger, cabalgar sobre sus destinos, girar ese sino desfavorable y evitar las trampas de repeticiones transgeneracionales inconscientes. Depende de la persona, pero para ello necesita tener la información para darse cuenta dónde están las fidelidades y dónde está su libre albedrío para poder manejar su propia vida. Tipos diversos de proyectos sentidos. Lo que decía antes, reemplazar a un muerto, a un hermanito, quizás inconscientemente porque no tenemos idea y antes de yo nacer, mi madre inconscientemente perdió a un bebé. Ni ella misma lo sabe, pero su útero guarda un registro de que alguien perdió vida y la persona que llega después es consciente de ello y vuelve a ser ese síndrome yaciente o desear vivir en la vida o al contrario, no desear vivir en la vida porque se siente injusto vivir la vida y el hermanito haber fallecido. O para ello, los padres igual deciden ser padres para consolar a la familia después de una cierta pérdida. O mantenerla unida para evitar un divorcio, retener la familia o la pareja a cualquier precio. Mantener a ambas familias, a ambos clanes familiares por ciertas conveniencias económicas o sociales. O se necesita un niño o una niña ya específica porque debe de seguir el legado familiar, empresarial, XX. O ocuparse, necesito tener más hijos para que ya el hermano mayor pueda ocuparse tal vez de mí cuando yo sea mayor, ese bastón de la vejez, o de mis padres o de mi tío, porque así nos queda su herencia y eso conviene. O eso, necesitar heredar el negocio familiar para que el linaje continúe, el apellido, el nombre de la empresa. Proporcionar la alegría en momentos de grandes pérdidas o decepciones. Aportar esa ventaja económica social que os comentaba antes. Salvar a un hermanito a través de un trasplante de médula, donación de órganos, y ese niño va a sentir, ese adulto va a sentir que la vida es puro sacrificio, porque estará sacrificándose siempre por la familia. Es como un sino que le marcan. Cumplir con las tradiciones familiares. Lo que decía antes, como yo no he sido astrólogo o astrónomo, porque yo me quedé en el albañil, voy a desear que mi hijo lo haga por mí. O ser padre o madre de reemplazo de alguno de nuestros padres. Lo que se dice es ocupar el lugar del padre o de la madre
porque quizás papá se fue, no volvió y mamá necesita a alguien a mi lado. Lo vemos mucho a veces en el hermano mayor, en el hijo mayor, que la madre lo idealiza y lo posiciona como si fuera su marido. O en este caso, el papá le recuerda a la anterior novia y la hija o la siguiente hija o la primera hija le recuerda a esa novia que no pudo ser. Utilizar al niño de escudo, lo que os comentaba antes, para que tenga que interferir o interceder por uno o el otro, o ser el que neutraliza, o ser el psicólogo de la familia, o ser el componedor energético, emocional o económico. Por eso a veces va a ser un niño muy exitoso empresarial porque va a tener que cubrir las necesidades económicas de los padres que se meten en líos, que se meten en conflictos, que son supervivientes, adictos a ciertas circunstancias o adicciones, y por eso ese hijo va a dar la economía a todo el clan. Tal vez no pueda tener su propia familia, porque esa familia de origen es la que le va a llevar toda la energía. O la mujer y esos niños no van a tener a ese padre al completo porque le va a faltar algo, porque el padre está más pendiente de su familia de origen que la propia que ha formado. Justo cumplir esos deseos y esos proyectos de los padres que le lleva a llevar una vida, un nivel de vida individual muy limitado. O tal vez los padres tienen miedo a sentirse solos cuando sean mayores y por eso necesitan un hijo y que ese hijo le dé nietos para tener compañía y asegurarse la descendencia, sobre todo cuando aparecen mellizos, trillizos, porque ahí estaremos reviviendo la historia de que hubo muchas pérdidas conscientes o inconscientes anteriores. ¿Cómo reconocer en ti que llevas ciertos patrones repetitivos y te pueden liberar de la carga que estás llevando y con ello poder tener una vida más fluida? Así no tendrás que estar repitiendo en tu vida ciertos nacimientos simbólicos que representen ciertos bloqueos e incoherencias que se han dado en la familia a lo largo del tiempo o a lo largo de los tiempos, porque podemos estar simbolizando cantidad de información muy atrás en el tiempo, a través de la herencia de nuestros padres o abuelos. Por ello te invito a que repites, que hagas objeción, que hagas mucha atención en esas repeticiones y patrones que se dan en tu familia, esos ciclos de tiempo que se van dando y aconteciendo hechos determinados, sean accidentes, enfermedades, pérdidas económicas. Investiga sobre los miembros de tu clan y esa situación incómoda que te está pasando en tu vida, investiga, porque seguro que vas a encontrar que alguien antes que tú lo volvió a vivir o lo vivió antes que tú. Esos sueños no realizados, esos miedos y esos traumas que han quedado conformados también en tu vida. Por ello, compara tu vida con la de ellos y te darás de cuenta de cualquier proceso de dolor y de sufrimiento tuyo, ya alguien anterior a ti lo vivió. Y tal vez para ello tú has venido a repetirlo para liberarlo y traspasarlo a través de liberarlo en ti. Al sanarlo tú, se sanan ellos y, por supuesto, ya nadie más tendrá que volver a repetir esa lección. ¿Cómo influyen esos mandatos familiares en ti? Para que veas la intensidad que pueda estar influenciando en ti estas fidelidades, hazte estas preguntas o yo te las hago, las puedes responder si sientes que vibran contigo o con cualquiera de estos sucesos que voy a comentarte. ¿Cómo lo siento en mí y qué emociones y sentimientos afloran en mí
Cada vez que recuerdo algo, algún capítulo de mi vida, algún episodio, algo que me está afectando. Las creencias y los valores de mi familia me representan a mí. ¿Cuál fue su origen y la historia de todos ellos? Y ahí es volver atrás lo que te comentaba, hambrunas, situaciones que se han dado, duelos y incluso información que no nos dan, que no nos cuentan, que no existe o parece que no se puede llegar a ella, pero lo podemos hacer por constelaciones familiares y poder encontrar, no ir a sus secretos, pero encontrar esa información que necesitas para descodificarte y liberarte de ella. Para ello ahora te comparto lo más importante. Consejos para que transformes esas lealtades familiares inconscientes en autoconciencia y reflexión de quién eres, qué amas ser y hacer. Porque primero eres y luego puedes hacer. Cuestiónate tus creencias, tus miedos y tus retos. Por eso la pregunta anterior. Conoce tus orígenes. Cuanto más conozcas de ellos, más podrás honrarlos y valorar todos los esfuerzos que sucedieron y para qué tuvo que darse todo ello. Desarrolla con ello tu propia identidad. Fortalece tu autonomía, tus valores, tus metas y tus objetivos. Y establece límites saludables. Aprende a decir no a ese padre que está siempre pidiendo, o esas necesidades que no tienes por qué tú estar cubriendo permanentemente. Posiciónate en tu vida y realmente tu vida es para que tú la puedas vivir, no para que otros te la cuenten. Y el ideal que a ti te gustaría que fuese, sino adelante con tu vida, con tus proyectos. Respeta a todos los que llegaron antes y deja un sitio para los posteriores, pero tú ocupa tu lugar. En este caso, si eres hijo o eres padre, hazte responsable de ser el padre de estos hijos o el abuelo, y así ocupando tu lugar, cada uno podrá ocupar el suyo y habrá orden y armonía en la familia. Perdónate a ti mismo por lo que fue, por lo que no pudo ser, y reconoce que lo que sucedió era realmente lo que tenía que haber sucedido. Y lo que hayas hecho con tus dudas, con tus aciertos, acéptalos y comprende que esos conflictos internos forman parte de esas fidelidades ocultas, inconscientes, que por eso te hacían ver la situación de una manera no tan clara. Y puedes tomar tus propias decisiones conscientes. Aligera tu camino, transforma esos sucesos dolorosos que sucedieron en el nacimiento, en la gestación. Sana, por supuesto, el vínculo con tu padre y tu madre, si algo aún queda pendiente. Transforma tus creencias limitantes o no. Permítete que tus creencias sean siempre creativas e individuales. Sanar con todo el linaje masculino y femenino será haberse dado cuenta de todas esas heridas que se fueron dando en el árbol familiar, y cuando decidas hacer tuyo ese proyecto sentido, pero al favor de todo el clan familiar, habrás dado un gran paso, una gran conciencia, un gran paso cuántico de conciencia que, por supuesto, valorarán los que llegaron antes y los que están aquí, porque cuando alguien hace un movimiento de sanación, influye muy positivamente en todos y en todo. Isabel Martínez, desde Gran Canaria, terapias naturales El Ojo de Horus, terapias online, presencial. Me encantará que puedas compartirme un comentario sobre todo esto, que haga reflexionar y también a mí
me haga reflexionar para poder crear más contenido de calidad y ofrecer el mejor servicio día a día. Encantada una vez más de compartir contigo esta información para que puedas serte muy útil y estar a tu mayor y alto servicio. Un abrazo y nos escuchamos pronto. ¡Feliz verano!